La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy analizamos los cambios y las posibles consecuencias que va a tener la entrada en vigor hoy mismo de MiCA, el primer reglamento sobre criptoactivos en Europa. We move to the report by Mr. Stefan Berger on markets in crypto assets. Provisional Agreement Amendment 2 by roll call. The vote is open. Era abril de 2023 esta votación. The first reading of Parliament is closed. Es el momento en el que el Parlamento Europeo aprobaba definitivamente el reglamento de mercados de criptoactivos, conocido por sus siglas en inglés como MiCA. Era el final de un largo proceso de debate que había empezado oficialmente en 2020. Estamos ante el primer intento de regular los criptoactivos en Europa porque este reglamento establece que quien quiera custodiar, emitir o venderlos tendrá que tener una autorización previa, tendrá que informar de manera clara y honesta a los inversores y consumidores y tendrá que tener unas reservas de dinero detrás para evitar chiringuitos financieros, con el objetivo de proteger a los inversores, garantizar la estabilidad financiera y fomentar el desarrollo de este mercado. MiCA llevará los mercados de criptoactivos al ámbito de la regulación, abordando los riesgos relacionados con la protección del consumidor, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. También dará seguridad jurídica a los operadores del mercado que podrán seguir innovando en un entorno seguro. Así definía la comisaria europea de servicios financieros de entonces, Mairead McGuinness, los objetivos de una ley, de un reglamento que se ha ido aplicando en distintas fases hasta ahora y que hoy entra en vigor de manera definitiva. Aunque en el caso de España, por ejemplo, se establece un plazo adicional de un año en el que aquellos que han estado vendiendo criptoactivos hasta ahora podrán seguir haciéndolo mientras se adaptan a la nueva normativa. Vamos a intentar contarles en este Hora 25 de los negocios en qué afecta esto a los que ya operan en criptoactivos y también a quienes quieran operar con criptoactivos a partir de ahora. Un mercado que ha crecido como la espuma en los últimos años, decíamos, y en el que muchos han visto la gallina de los huevos de oro. Pero antes de meternos en explicar qué cambia con MiCA, brevemente vamos a hacer un repaso por un par de conceptos para quien no conozca este mundo. ¿Qué es un criptoactivo? Un criptoactivo es un activo basado en criptografía, es decir, son activos que no son tangibles, que no se pueden tocar, ni tienen una representación física que les identifique, solo son accesibles de manera electrónica. Los criptoactivos más conocidos dentro de este mundo son las criptomonedas, pero hay otros tipos. Hace algo más de una década que empezaron a aparecer los primeros. Inicialmente estaban restringidos a un nicho muy concreto de población, pero en los últimos años su expansión les ha convertido en un polo de atracción de inversores impulsado especialmente por la popularización del Bitcoin. Bitcoin, the digital currency created a dozen years ago as an alternative to cash, is exploding in value. Así es como en los últimos años ha ido creciendo el mercado de los criptoactivos, espoleado también por las redes sociales. ¿Cómo aumentar tus ganancias haciendo trading de criptomonedas? Para empezar a ganar dinero con las criptomonedas. Y lo mejor de todo, sin experiencia previa y sin necesidad de ser ningún experto en este mundo. ¿Qué tal, chicos? Hoy estoy hablando. Y este crecimiento aumentó la necesidad de regular el sector a medida que iba creciendo. Esto decía, por ejemplo, en 2021 el entonces gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Los riesgos son reales. De momento, la magnitud del mercado no es tal para que sea de carácter sistémico, pero precisamente es el momento de intervenir, de actuar para evitarlo, ¿no? Y hay temas de conducta muy importantes, ¿no? Y por eso la primera reacción tanto de Comisión Nacional de Mercado de Valores y de Banco de España conjuntamente ha sido la de tratar de comunicar a los ciudadanos que hay un riesgo cierto de pérdida total. Riesgo que se materializó en algunos casos concretos como el desplome de plataformas de criptomonedas o incluso de algunas de estas criptomonedas como Luna o Terra que hicieron perder todo su valor a los inversores de un día para otro, o incluso la bancarrota de la plataforma de intercambio FTX que se anunciaba así. There's a new kind of financial system designed for the digital age. It's called cryptocurrency. It can be a bit confusing, so let's explore what it really is. It's digital money. Todo esto sin una regulación clara ni estricta, sin que nadie dijera quién, cuándo, cómo y de qué manera se podía crear y vender criptoactivos. Sí que había algunas normas que les afectaban tangencialmente por ser un mundo interconectado con los servicios financieros, con los mercados de valores, pero no había una norma específica. Ahora sí la hay.
¿Qué cambia a partir de la entrada en vigor hoy de MiCA? Pues cambia lo fundamental, porque hasta ahora no había ninguna regulación. En España solo existía una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la publicidad de los criptoactivos. Una circular que básicamente pretendía garantizar que los inversores supieran que estaban invirtiendo su dinero en un activo que no estaba regulado y que, por tanto, podían perder todo lo que invertían. Es necesario que la publicidad de esta clase de productos se lleve a cabo siguiendo determinadas directrices en su contenido y en su formato, advirtiendo, mediante información suficiente, de los riesgos derivados de su potencial inversión. Eso decía el hasta hace una semana presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura. Lo que cambia ahora es que el foco ya no se pone en mensajes para advertir de los riesgos a quien compra, sino que se ponen normas a quien vende. Con el nuevo reglamento, quien quiera vender criptoactivos en la Unión Europea tendrá que pedir previamente una autorización y tendrá que cumplir una serie de requisitos. Con ello se pretende garantizar que no haya chiringuitos y que el mercado sea más transparente y más seguro. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. El objetivo del reglamento MiCA es garantizar la seguridad jurídica de todos los actores del mercado de criptoactivos. Para ello exige que todos los emisores precisamente de criptoactivos cumplan unos mínimos de transparencia para que sean negociados en los mercados, aunque la principal novedad es que todos los proveedores tendrán que estar registrados y por tanto tendrán que ser autorizados, para lo que tendrán que tener sede en algún país de la Unión Europea. Además, para recibir precisamente esa autorización se les exigirá a las empresas que tengan unos niveles de capital para demostrar que tienen capacidad financiera para operar de manera solvente. MiCA también incrementa la seguridad de los que compran criptoactivos. Para empezar, se obliga a que todas las comunicaciones que reciban los inversores sean claras y no engañosas. Cuando se emitan en el mercado, tendrán que ir acompañados de un folleto con información sobre sus características y sobre sus riesgos. Y también se obliga a que las plataformas dispongan de un sistema interno de reclamaciones. Por último, la normativa incorpora también medidas para prevenir el uso de criptoactivos para el fraude y el blanqueo de dinero. Estos cambios afectan a la mayoría de criptoactivos, pero no a todos. Quedan fuera del reglamento los NFT, que son indivisibles, como el arte digital, por ejemplo, y todos aquellos NFT que se considera que no tienen un fin financiero. También otros criptoactivos que ya quedaban bajo la regulación de otras normas financieras van a estar excluidos del cumplimiento de MiCA. A los demás sí se les aplican estas regulaciones desde hoy. Son normas que quieren aumentar la seguridad para los inversores, pero, ojo, que no igualan la protección a la que tiene que cumplir los emisores de acciones, de fondos de inversión o de bonos. Es decir, con estas normas es verdad que hay más protección para los inversores, pero no hay protección total, no hay garantía para la inversión, como recuerda el nuevo presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. Y siempre enfatizando la diferencia que va a seguir habiendo entre los criptoactivos, por ejemplo, y otros productos financieros, que, por ejemplo, se benefician de los fondos de garantía, el FOGAIN, algo que no va a pasar con los criptoactivos. Yo creo que todas las medidas de alerta para difundir la información sobre el riesgo diferencial que tengan estos activos se deberán mantener. De hecho, tanto la CNMV como la ESMA, que es la Autoridad Europea de los Mercados, han emitido estas últimas semanas varios comunicados en el que recuerdan que esta nueva normativa que entra hoy en vigor no elimina los riesgos de los criptoactivos. Sí, la ESMA recuerda que las inversiones en criptoactivos son altamente especulativas y volátiles y que los precios pueden cambiar de manera repentina. El documento explica que la protección de los inversores, cuando entre en vigor MiCA, es inferior a la de los que invierten en fondos sin acciones. Los inversores en criptoactivos no tienen un esquema de cobertura como un fondo de garantía de depósitos, de manera que si el criptoactivo quiebra, pierden todo el dinero. Y tampoco se exige a los proveedores que verifiquen que los clientes son conscientes del riesgo en el que invierten, como sí ocurre cuando quieren comprar acciones. Por todo ello, la ESMA recuerda a los inversores ser conscientes de que pueden perder todo lo que invierten, que el precio del criptoactivo puede subir o bajar rápidamente, que pueden ser víctimas de fraudes o ciberataques y de que van a tener menos protección que invirtiendo en otros mercados. Resumiendo, las recomendaciones de los reguladores a todos aquellos inversores minoristas que tengan interés en meter su dinero en los criptoactivos son básicamente 3. Comprobar que quien vende el criptoactivo tenga autorización, verificar que no se trata de un chiringuito financiero y que no está en la lista de entidades no autorizadas y tercero, ser consciente de que se puede perder todo lo invertido. Estas son las 3 recomendaciones que se mantienen con la introducción de este nuevo reglamento que entra hoy en vigor y que vamos a analizar ahora con la ayuda de Pilar Galán, que es socia responsable del área legal del sector financiero de KPMG. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi, un placer.
¿Qué cambia con la entrada en vigor definitivamente de MiCA? El reglamento MiCA regula la emisión, oferta y admisión a negociación de criptoactivos en la Unión Europea y lo que hace es establecer un marco legal unificado y armonizado a nivel europeo y además, muy importante, pionero en el mundo. Establece dos ámbitos. Por una parte, los requisitos para la emisión de criptoactivos y por otra parte, los requisitos que tienen que seguir los proveedores de servicios de criptoactivos cuando prestan servicios de compraventa, intercambio, custodia o asesoramiento en criptoactivos. ¿Era necesario esta regulación porque hasta ahora este mundo no tenía normas? Es verdad que la Unión Europea está siendo pionera. El principal beneficio, en mi opinión, de introducir esta normativa es que, primero, permite armonizar a nivel europeo la regulación que empezaba a estar fragmentada y además que permite una mayor seguridad jurídica que debería facilitar la adopción y desarrollo de estas tecnologías. Hay quien dice que la introducción de la regulación puede frenar el mercado. Es verdad, como comentas, que algunos lo que defienden es que esta regulación es contraria a la propia naturaleza descentralizada y desregulada de las inversiones en el mundo de criptoactivos. Sin embargo, el hecho de introducir regulación tiene beneficios con respecto a la seguridad y la confianza que aporta para el desarrollo y para que se expanda el mercado. Permite el llegar a más segmentos de clientes y que aumente la confianza que deberá favorecer el desarrollo del mercado, porque lo que hace es introducir reglas similares a las de los mercados tradicionales de inversiones. Si hay algo intrínseco al mercado de los criptoactivos en los últimos años es que evoluciona muy rápido, que introduce también por ese vínculo con el desarrollo tecnológico muchas novedades de manera constante. ¿No hay riesgo de que esta regulación, que además ha tardado mucho desde que se planteó hasta que entra en vigor, se quede anticuada, de que no sea suficiente? Ese es uno de los grandes retos siempre de la regulación, que la regulación permita sentar unas bases lo suficientemente flexibles como para que no impida el continuar con la innovación. Esa es una de las claves que tendrá que vigilar el regulador. En principio, lo que se ha tratado con esta regulación, que de hecho no cubre todos los ámbitos o todas las tipologías de criptoactivos, es sentar las bases y tratar de facilitar el que, sea lo suficientemente flexible como para que pueda evolucionar en el futuro. Pues es verdad que el regulador tiene este desafío, ¿no? Hablábamos antes de que esta regulación se aplica a nivel europeo. De hecho, Europa es de las pocas áreas donde hay una regulación de criptoactivos desde la entrada en vigor de MiCA. ¿Existe la posibilidad de que los impulsores de los criptoactivos, los promotores, huyan de Europa a otras zonas donde no exista esta regulación? Bueno, en muchos casos los impulsores de servicios relacionados con criptoactivos han recogido esta regulación de una manera muy positiva, porque también les permite desarrollar su mercado, ¿no?, y sus servicios de una manera más segura con respecto a cuál es la expectativa del supervisor y con respecto al servicio que están dando los clientes. Y luego además también potencialmente lo que va a permitir es la entrada de algunos actores del mercado, como puede ser la banca tradicional, que no estaban realizando todo tipo de servicios de criptoactivos precisamente por esto, ¿no? Con lo cual, aunque esto pudiera darse en algún caso, yo creo que debería de ser minoritario. Y para terminar, estamos escuchando mucho que es verdad que se aplica desde ahora una regulación a los criptoactivos, pero en ningún caso, desde el punto de vista de los inversores, estamos hablando de una regulación que iguala la protección que tienen estos criptoactivos con la que tiene una inversión en bolsa o en fondos de inversión o en bonos, ¿no? Los niveles de protección no son iguales. Efectivamente, la regulación no supone que las inversiones en criptoactivos estén garantizadas. Los criptoactivos han estado tradicionalmente sujetos a grandes fluctuaciones en su cotización y esta normativa no supone un cambio con respecto a esto, y además tampoco es muy importante destacar que no van a estar cubiertos por un sistema de indemnización
que proteja a los inversores, como así ocurre con los fondos de inversión, las acciones o los depósitos, que tenemos el Fondo de Garantía de Inversiones y el Fondo de Garantía de Depósitos. En este caso, MiCA no prevé protecciones de este tipo para los clientes. Pues Pilar Galán, socia responsable del área legal del sector financiero de KPMG, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un placer. Los expertos creen que esta regulación que entra en vigor ahora servirá para potenciar el mercado de los criptoactivos, que de hecho este 2024 ha vivido un auténtico subidón, especialmente en las últimas semanas desde la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, con sus promesas de apostar por las criptomonedas, incluso de constituir una reserva nacional de bitcoins en Estados Unidos, su decisión de elegir para presidir al regulador del país a un partidario de las criptomonedas. Todo esto ha llevado a que el Bitcoin y el resto de criptomonedas que van detrás del Bitcoin hayan disparado su valor hasta niveles nunca vistos. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi. Sí, el rally del Bitcoin le ha llevado a más que duplicar su valor este año. Arrancó 2024 en el entorno de los $40.000 y desde entonces se ha revalorizado un 130%. Ese subidón lo ha animado la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, porque desde su victoria el 5 de noviembre la principal criptomoneda ha ganado en torno a un 40%. En diciembre, de hecho, el Bitcoin ha alcanzado su valor más alto de la historia hasta el momento, $108.000, tocó hace solo unas semanas. No solo el Bitcoin, todo el mercado de las cripto ha saboreado el regreso de Trump. Ethereum, por ejemplo, se ha revalorizado un 42% este año y la criptomoneda meme de Elon Musk, Dogecoin, ha disparado su valor más de un 200%, a pesar de que él mismo recomendó no invertir en ella. También las acciones de las principales plataformas han subido como la espuma este año, y si miramos el valor total del mercado de las cripto, la cifra es vertiginosa. Ha superado por primera vez los $3 billones en capitalización. Es casi el doble que hace justo un año. Enseguida vamos a preguntar si estas subidas tienen continuidad, si en 2025 podemos esperar que las criptomonedas siguen ganando valor. Pero antes, ¿quién se beneficia de estas subidas? ¿Quién invierte en bitcoins? En realidad no hay datos oficiales, pero sí hay distintos estudios sobre cuántas personas invierten en criptomonedas y qué perfil tienen. Y el último de estos estudios lo acaba de publicar hace pocos días el Banco Central Europeo y dice que hasta un 9% de los españoles tiene criptomonedas, Pablo. Sí, en 2 años se ha más que duplicado la cifra de poseedores de criptoactivos, según esta encuesta que ha hecho el Banco Central a 50.000 europeos, y que concluye que el número de españoles que dice tener alguna criptomoneda ha pasado del 4% en 2022 al 9% en 2024. A los que dicen que tienen una criptomoneda se les repregunta para qué lo usan, si como inversión, como medio de pago o si para ambas cosas. Y en España, un 19%, 1 de cada 5, responde que tiene criptomonedas para utilizarlas como medio de pago, y otro 20% dice que las utiliza tanto para pagar como para invertir. Es decir, que casi un 40% ya utiliza estos activos para pagar algún servicio básicamente tecnológico. Javier Molina es analista senior de eToro y sabe mucho de criptomonedas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Jordi, ¿qué tal? Asistimos estos últimos meses del año a un auténtico boom en la cotización de las criptomonedas, especialmente del Bitcoin. ¿Esto puede continuar o el recorrido de subidas que estamos viendo estas últimas semanas ya está hecho? A ver, yo creo que hay una relación muy directa ahora mismo entre los activos de riesgo, las bolsas, el Nasdaq, la tecnología, y lo que son los activos digitales y Bitcoin en concreto. Es decir, si seguimos viendo entrada de flujos, entrada de dinero en activos de riesgo, seguirá entrando en criptoactivos. Ahora mismo estamos bajo esa influencia del TINA, de no hay ninguna otra alternativa a estar en riesgo, y eso hace pues que al final aquellos inversores que sí que es verdad que buscan a lo mejor diversificar y que buscan una mayor exposición a esa parte de activos alternativos, sigan viendo en Bitcoin pues una de las posibles, digamos, formas, ¿no?, de participar. Otra cosa, Jordi, es que estemos de acuerdo en que obviamente estas subidas, ¿no?, tan exponenciales al final pues requieran de cierta digestión. Pero ahora mismo mi idea es que si las bolsas americanas siguen subiendo, Bitcoin seguirá subiendo.
Hablábamos hace un instante de que hoy entra en vigor el nuevo reglamento MiCA en Europa, que quiere poner algo de regulación al mundo de los criptoactivos. ¿Esto va a influir en algo en la cotización? ¿Con más regulación pueden acabarse estos vaivenes tan grandes que vemos en la cotización de las criptomonedas? A ver, yo creo que hay que ver dos puntos, ¿no? El primero es que es verdad que si tienes un entorno más regulado, del lado de los actores, que no de los activos, es decir, Bitcoin por estar MiCA en vigor no cambia, lo que cambia es cómo accedemos a él y sobre todo quién puede acceder a él. Hasta ahora parecía que éramos los que estábamos un poco delante de la ola, los más tecnológicos, los más aventureros. Entonces, claro, el tener ahora a las entidades que bajo MiCA, entidades clásicas, hablamos de la banca española, ¿cómo podré ir a lo mejor a CaixaBank o al Santander y tendré mi pestaña de acciones y la de criptoactivos? Entonces, ese acceso, como te decía, pues obviamente facilita el que podamos, ¿no?, al final, pues entrar como inversores en ese entorno. Y del otro lado, sin embargo, es esto mismo que te comentaba. El que tengamos esa regulación no cambia el objetivo, no cambia la función de los criptoactivos. Entonces, seguirá siendo en ese entorno más controlado dentro de esta gran volatilidad que suponen estos activos. Pero sin duda alguna que sí que va a ayudar a que inversores, si quieres más institucionales, puedan acceder, un entorno regulado va a ayudar a eso y posiblemente sí que tengamos a medio plazo un descenso de volatilidad, pero sin cambiar los objetivos de estos activos digitales, que eso hay que tenerlo muy claro. Entre los inversores con los que ustedes trabajan, con los que están en contacto, ¿notan que hay un creciente interés en invertir en criptomonedas? Sí es verdad que el apetito sí que está aumentando, tanto del lado más retail de los inversores particulares como de aquellos más institucionales, o incluso pues lo hemos visto con los ETFs en Estados Unidos. Fíjate que se habla mucho, ¿no?, de esos volúmenes, que si son grandes instituciones o no. De momento no lo son, de momento lo que son particulares y luego ya esos banqueros privados con inversores, si quieres, un poco más sofisticados que han dado el primer paso. Entonces estamos viendo esa llegada de esos flujos, ¿no?, de ese banquero privado que ya incorpora en su portfolio Bitcoin o Ethereum, si quieres, para diversificar un poquito, pero de forma suave. Pero sí que está entrando esa nueva parte de los inversores. Y ahora lo que se está viendo es si empresas cotizadas van a incluirlo en su balance y quién sabe, ¿no?, si al final pues incluso hasta fondos soberanos se está hablando. Pero sí que hay un cambio del inversor. Hemos pasado de algo que era muy retail, es decir, muy de nosotros, inversores particulares, a algo más ahora en la parte de banca privada, family office, y veremos si se da el salto, ¿no?, a esos grandes fondos que te comentaba. Pues Javier Molina, analista senior de eToro, gracias por sus explicaciones en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.